no samba, o ganso gostou da dupla e fez também. Quen, 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 olhou pro cisne e disse assim: vem, 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 o quarteto ficará bem, do bom, muito bem. Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar. Dice. No parque, a voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canto que era mato. Mas gostei no final, quando caíram na água, ensaiando no vocal. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, quen, quen. Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar. Puti-puti-pum-pum-pá, a voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canto que era mar. E no final, quando caíram na água, ensaiando no vocal. Quen, quen, quen. Quen, 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 quen. Quen, quen, quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, quen, quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, quen, quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. O pato. ¿Escucha ahí? Sí. Y se desconectó. Sei que vou te amar. Em toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida, desesperadamente te amar. Então, meu será te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua te apagar, o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. Debilita. No, sí, está afuera. Hay uno. Están por la calle San Sebastián.
sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm um vida igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se escuche bien. No sé si alguien por ahí puede levantar la manito diciéndome sí, ok, todo se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha bien. Gracias. Bienvenidos a todos. Desde Duoc para nosotros es un gran agrado poder tenerlos y apoyarlos en todos estos procesos. Chiquillos, vamos a hacer una charla entonces hoy día, ustedes bien lo saben, para poder acompañarlos sobre algunos tips del registro social de hogares y queremos acompañarlos a través de Astrid. Astrid trabaja en otra institución de educación superior justamente con estos temas, así que ella nos va a acompañar, nos va a guiar un poco y poder apoyarlos justamente en todo este proceso de postulaciones. Así que agradecemos la convocatoria a todos los asistentes. Les pedimos, eso sí, que en lo posible puedan hacer las preguntas al finalizar la charla y va a haber un espacio para poder contestar todas las dudas que ustedes tengan. Así que atentos, yo les recomiendo siempre un cuaderno y un lápiz para poder tomar nota de todos los datos y todos los tips que nos va a dar Astrid hoy día. Astrid, ¿cómo estás? ¿Estás muteada, Astrid? Sí, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Suele pasar. Muy bien, encantada por la invitación y veo que hay muchos invitados. Eso está muy bien. Claro. Tenemos varios participantes de colegios y alumnos también Sí, de nuestra bueno, sede. a mí también claro. Les pedimos a todos en Sí. lo posible poder mutear sus micrófonos para que Astrid pueda comenzar con la charla. Recuerden las consultas, las pueden ir anotando en el chat por si para que no se les olvide alguna pregunta que tengan y nosotros después los vamos acompañando. Cuando Astrid termine, hacemos todas las preguntas. Recuerden también en la barrita de abajo que tienen aquí justo en el espacio hay una manito, así que ahí pueden ir levantando la manito cuando Astrid dé el pase para poder empezar con las consultas. Así es. Bueno, ¿empezamos o todavía esperamos más o no? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Yo creo en honor a los que ya comenzaron y también les recordamos, ahí en el chat les vamos a dejar también una encuesta para que nos puedan apoyar con eso y contestarla y poder ir mejorando siempre en las temáticas que nosotros queremos brindarle a ustedes como comunidad también y amigos de Duoc y a todos los que están asistiendo. Perfecto. Gracias, Giselle, por la presentación. Bueno, como decía Giselle, mi nombre es Astrid, Astrid Billington, soy asistente social, trabajo en otra institución de educación superior y mi experiencia básicamente está ligada con todo lo que tiene que ver con beneficios estudiantiles y también en relacionado al registro social de hogares, que en realidad es un instrumento muy necesario actualmente. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla para presentar la presentación que está en PowerPoint. Voy a verlo al tiro. Denme un segundo. Entonces, a ver. Vamos donde tengo
La presentación está acá. Ay, verdad que te era pantalla 1, verdad. Ahí sí. Creo que ahí está bien. ¿Se ve bien? Sí, Astrid, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, la presentación actual, claro, como decía Giselle, era como tips para el registro social de hogares, cómo completar algunas nociones básicas de lo que es el registro social de hogares. Vamos a ver. Bueno, aquí justo tengo una imagen de lo que es el registro social de hogares. Yo no sé si ustedes están familiarizados con este registro. Que usualmente se solicita en las municipalidades, ¿ya? Y que nos da, nos estratifica, bueno, a todos los grupos familiares con algún nivel socioeconómico, ¿ya? Este registro social de hogares tiene variables que vamos a empezar a dar un contexto en qué consiste, ¿ya? Generalmente o actualmente en realidad hay muchos grupos familiares que ya cuentan con este registro social de hogares, pero existe un grupo quizás minoritario, en base a la experiencia que yo tengo, que en realidad no posee este registro, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿qué es el registro social de hogares? El registro social de hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales, ¿ya? Este registro social se ocupa para muchos beneficios que se canalizan tanto por el municipio como por ministerios. Algunos conocerán o estarán más como familiarizados con los beneficios que a lo mejor dan de vivienda, que también se solicita este registro social de hogares. Actualmente, para todo lo que es beneficios del Estado, se solicita tener este registro social de hogares hecho. ¿Qué quiere decir? Que el grupo familia lo tiene que tener realizado y ojalá actualizado, ¿ya? El registro social de hogares además está construido por varios datos aportados por el grupo familiar en base a lo que aporta el mismo grupo familiar y bases externas del Estado u otras instituciones como para ir corroborando la información que se entrega. ¿Qué factores determinan la calificación socioeconómica? La suma de ingresos laborales, de pensión, de capital, de todos los integrantes del grupo familiar, ¿ya? En caso de ser estudiantes que además trabajen hasta los 24 años y se considera solo la parte del ingreso que excede a 2 sueldos mínimos en el caso de esto de ser estudiante. Ahí me salté. El número de integrantes del grupo del hogar, características de los integrantes del grupo del hogar, la edad, discapacidad, dependencia. También se evalúa los bienes y servicios que accede o posee este grupo familiar y que permiten inferir en su nivel socioeconómico, al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar. ¿Ya? Hay varios factores o variables que se consideran para poder calificar al grupo familiar como en una situación de vulnerabilidad o de menos vulnerabilidad según sea el caso. Estos son como algunos aspectos a grandes rasgos. En realidad este es un instrumento que está construido por especialistas, que está construido para definir algunos factores que no solamente son económicos, ¿ya? Pero que sí inciden y generan más o menos factores de vulnerabilidad en el grupo familiar. Pero es para que tengan una idea de más o menos qué factores determinan esta calificación, ¿ya? Entonces, va por un tema de ingresos, la edad, algunas características y evaluación de bienes y servicios. ¿Qué es la calificación socioeconómica? Dentro de la información disponible en este mismo registro social de hogares, para las personas que poseen el registro social, se van a dar cuenta de que están calificados en tramos, que son varios tramos, en este caso. Va el primer tramo del 0 al 40%, que sería la población mucho más vulnerable. El tramo 2, que va del 41 al 50, tramo 3, 51 al 60, y así sucesivamente hasta llegar al tramo 7, que es el tramo con mayor ingreso, ¿ya?
visto todos los antecedentes anteriores que les comentaba, que en realidad se ve el ingreso, factores etarios, discapacidad, etcétera. Y bueno, también el acceso a servicios, y todo eso configura una calificación, y en esa calificación se agrupan estos tramos que el grupo familiar que tenga tales condiciones puede quedar en el tramo 1 o tramo 5, etcétera, dependiendo de cada situación. Todas las situaciones son distintas, ¿ya? Cada grupo familiar es distinto y por ende su calificación va a ser en base a los factores que determinan esta vulnerabilidad, ¿ya? Bueno, si ustedes revisan su registro social de hogares, les va a aparecer el tramo en el que están calificados en el caso que lo tengan. ¿Cómo ingreso al registro social de hogares? Que esta es una pregunta igual frecuente, tanto por alumnos o por otros tipos de usuarios, dependiendo a la organización que se están acercando. Pero esa es una pregunta que y actualmente también es muy frecuente por el tema de los beneficios que está entregando actualmente el Estado a raíz de la crisis sanitaria. Este sistema cambió. Hace 3 meses solamente se podía acceder con clave única, ¿ya? Y más adelante le explicaba un poco qué es lo que es la clave única. Pero actualmente también se puede ingresar con el RUN de la persona, más el número de documento o número de serie que tenga el carnet, ¿ya? Pueden ingresar por esas dos vías. Son totalmente válidas y pueden hacer todas las solicitudes y modificaciones que quieran hacer en su registro social, como también ingresar una solicitud de registro social de hogares para quienes no tengan el registro social. Como ingreso, la página es www.registrosocial.gov.cl. Esa es la página. Más adelante les voy a mostrar cómo acceder por medio de un buscador. Es muy, muy sencillo. Y como les decía, pueden ingresar con estas dos opciones, ya sea con clave única, y si no tuvieran clave única o no se acuerdan de su clave única, pueden ingresar con su RUN. En ese aspecto, hay muchas personas que igual tienen desconocimiento cómo ingresar con el RUT y qué es el número de documento. El número de documento es este número que aparece aquí en los carnets nuevos o en las cédulas de identidad nuevas. Dice el número de documento, aquí se lo marqué en rojito, y ese es el número que les va a solicitar para poder ingresar al registro social de hogares si ingresan con su número de RUN, ¿ya? Les va a pedir la fecha de nacimiento y el número de documento. Y en el caso de carnets o cédulas de identidad antiguas, se llama número de serie y es un número que aparece atrás de este carnet y lo pueden ver fácilmente. Dice número de serie, generalmente empieza por A0, bueno, que hay un número random, pero en realidad para que se fijen que es en esa parte del carnet, ¿ya? ¿Y qué es la clave única? Es una contraseña única para acceder a todos los servicios del Estado de manera fácil y segura, ya que es como identifica tu carnet, cómo se identifica tu carnet de identidad digital. Y pueden acceder a la clave única por medio de una página que se llama claveúnica.gov.cl. Generalmente la clave única se las otorgan a la hora de ir a renovar el carnet de identidad. Ahí pueden recobrarlas o también le pueden indicar cuál es la clave única. Y también les voy a indicar cómo acceder a este portal en caso de que quieran recobrar la clave única. Y es un trámite sumamente sencillo. Pero como actualmente igual se puede ingresar al registro social de hogares solamente con el RUN y el número de documento, en caso que no pudiesen recobrarla o no se acuerden, como ya les comentaba, pueden ingresar desde esta manera que igual es muy sencilla. Y las dos son dos maneras válidas de ingresar al registro social de hogares. Ya. Para hablar del registro social de hogares, yo definiría, por lo menos en base a la experiencia que tengo, en dos grupos grandes,
las personas que sí cuentan con registro social de hogares y las personas que no cuentan con registro social de hogares nunca han hecho un trámite, en la municipalidad me refiero, nunca han hecho, porque este registro social de hogares evoluciona, o sea, no es porque no surgió entre comillas de la nada, viene desde otros instrumentos anteriores. Antes del registro social de hogares estaba la ficha de protección social, etcétera. Entonces, generalmente esta ficha está, hay muchas personas que la tienen, incluso desde mucho tiempo atrás, pero que ha ido cambiando de nombre y se ha adecuado a los tiempos y necesidades actuales. Y también hay personas que, como les mencionaba, que nunca habían hecho este trámite y van a empezar desde cero, como relacionarse con todos estos trámites de la municipalidad, y porque necesitan obviamente acceder a algún beneficio, que en este momento sí les es apremiante acceder, ¿ya? En ambos casos, no estando a lo mejor en situación de pandemia, que estamos actualmente, la crisis sanitaria, el COVID, etcétera, este trámite se puede hacer en general de dos formas, pero la forma usual que ocupaban las personas para hacer este trámite era de manera presencial directamente en la municipalidad. Dependiendo de la municipalidad, hay oficinas solo dedicadas al registro social de hogares, ¿ya? Y la otra forma es realizarlo, este trámite totalmente online, que actualmente es sumamente fácil acceder. Como ya les mencionaba, hay dos formas de poder entrar a la página de registro social de hogares y pueden solicitar la inscripción o realizar este registro social de hogares vía online, ¿ya? Como consejo general, siempre recomiendo que este trámite se haga de manera presencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, hasta hace unos meses atrás, hacerlo online significaba que había que esperar una aprobación por parte de la municipalidad y la persona que hacía el trámite tenía que esperar la aprobación y saber recién de ahí, de ese periodo de aprobación, que podía ser de 15 días a un mes, la respuesta de que si fue aprobado o no su solicitud o la modificación que realizaban al registro social de hogares, ¿ya? Y en cambio, yendo a la misma municipalidad, podían llevar los documentos requeridos y el trámite se aprobaba inmediatamente, pero la actualización de la ficha se realizaba dentro de un mes, ¿ya? Como actualmente no se puede ir a las municipalidades porque gran parte de las municipalidades están con teletrabajo y por la misma condición de la crisis sanitaria, hay muchas municipalidades que no están atendiendo presencialmente. Entonces, en ese aspecto se ha vuelto muy necesario hacer este trámite online y se puede realizar, ¿ya? También tienen que esperar una aprobación del registro social de hogares, que va más o menos igual de 15 a 20 días, pero con la seguridad de que no tienen que salir a exponerse, a hacer fila, se puede realizar el trámite online. Consejos, tips para realizar este registro social de hogares. Yo considero de la experiencia con la que cuento, que en general tanto alumnos u usuarios tienen mucho miedo de realizar este trámite, ¿ya? Porque no sé si existe a lo mejor como un temor a que las personas tienen de que les van a como a averiguar toda su vida o en realidad desconocen el procedimiento. También hacerlo a lo mejor online significa como que sea algo mucho más engorroso, pero actualmente no es así. No es tan engorroso completar o solicitar un registro social de hogares o solicitar alguna modificación en el mismo registro. Actualmente la página recibió varios cambios, entonces es muy amigable para el usuario, es muy intuitiva y también cuenta con manuales para poder apoyar al usuario que quiere hacer alguna modificación, y se guía a la persona para que haga estos cambios, estos trámites, ¿ya? También les voy a mostrar la página, así que
más adelante, después de la presentación, les voy a enseñar cómo ingresar, pero es muy, muy sencillo. ¿Ya? ¿Qué tips yo doy generalmente a la hora de hacer el registro social de hogares en general? Siempre hacerlo de manera presencial. Pero como actualmente no podemos optar por esa opción, nos queda la opción virtual, realizar el trámite online, que es totalmente válido, ¿ya? Pero en condiciones normales, que no hubiese, no estuviéramos ahora con COVID, yo diría sí, trate de hacerlo directamente con la municipalidad, porque en realidad obtiene una solución mucho más rápida. Si la persona o el beneficiario o el usuario o el alumno necesita hacer algún trámite, va a obtener la respuesta inmediata desde el mismo municipio, le van a decir qué documentos les falta y el trámite es mucho más expedito. Ya solo que van a tener que esperar la actualización, que las actualizaciones generalmente son un mes, va de un mes a otro, ¿ya? Así que, pero generalmente la aprobación es inmediata, entonces no tendrían que esperar más allá del tiempo que se suba la información al sistema. Pero como no estamos en esas condiciones, tienen que realizar el trámite online y esperar los 15 a 20 días de la aprobación de las modificaciones, ¿ya? Tener claridad con los datos básicos del grupo familiar. Eso es súper importante y es una de las cosas que generalmente nos sucede en el día a día al trabajar tanto con alumnos, con usuarios, es que no tienen claridad de los datos del grupo familiar. Entonces, cuando, por ejemplo, alumnos consultan o mismas dueñas de casa, usuarios preconsultan, uno le pregunta, ya, pero ¿sabe usted cuáles son, no sé, los ingresos del grupo familiar? ¿O usted sabe en qué condiciones está su vivienda? Si muchas personas desconocen la realidad de su mismo grupo familiar. Entonces, en ese aspecto es súper importante que conversen como familia a la hora de realizar este registro social de hogares para así determinar algunas variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, al realizar este trámite, les van a hacer muchas consultas que en realidad atañen al grupo familiar, pero van a preguntar de ingresos, van a preguntar de la condición de la vivienda, van a preguntar si es que hay alguna enfermedad, o etcétera. Entonces, todos esos datos es bueno que todo el grupo familiar los maneje, ¿ya? Me ha pasado que claro, hay un alumno, por ejemplo, no sabe que si su casa la arriendan o en realidad es usufructo, pero eso pasa, o viven de allegados, ellos no contemplan esas variables, entonces yo lo que siempre recomiendo es conversar en qué situación se encuentra la familia, clarificar, como pongo más abajo, clarificar o tener claridad con los ingresos percibidos, ¿ya? Quién aporta ingresos, quién trabaja en la casa, bajo qué condición trabaja, porque eso también es súper importante. Porque hay muchas personas que dicen, mi mamá, no sé, vende alimentos. Perfecto. Pero tú sabes si es de manera formal, informal, ¿cómo? Entonces ahí como el alumno o el usuario en general queda así como pensando, en realidad no lo sé. Y esas son preguntas que tienen que encontrar, que conversar en familia, ¿ya? En ese aspecto siempre hay mucho como incertidumbre con respecto al tema de los ingresos. O también hay una especie puedo decir a lo mejor de tabú, porque hay a lo mejor algunos papás que no le comentan a sus hijos a qué se dedican, en qué trabajan, cuánto obtienen por ese trabajo. Y es bueno a veces tener que toda esa información la maneje la familia en el caso de que tengan que realizar este tipo de trámites, porque por lo general estos trámites los realiza la persona que tiene a lo mejor más tiempo en el grupo familiar. Es difícil a lo mejor que lo haga a lo mejor una mamá jefa de hogar, que a lo mejor esté trabajando, que no tenga mucho tiempo, entonces a lo mejor el hijo asume este rol y realiza el trámite. O también señoras dueñas de casa
que tampoco tienen conocimiento total de más o menos de los ingresos de su pareja, qué sé yo. Entonces siempre, como les digo, tratar de conversar estos temas porque en algún minuto van a necesitar tener la información o manejar la información todos los integrantes del grupo familiar. También tener claridad con el tema, con el sistema de salud en que se encuentran en los integrantes del grupo familiar. Eso también me ha pasado muy seguido en la práctica, porque se le pregunta tanto al usuario como a un alumno si está en FONASA o ISAPRE, a veces lo desconocen, y ese también es un aspecto importante a considerar, porque son preguntas que deberían manejar a la hora de hacer a lo mejor algún trámite, tanto con la municipalidad, la universidad o alguna institución, ¿ya? Son datos básicos, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, insisto, como grupo familiar, conversen, es un tip súper básico, es algo que a lo mejor yo lo veo algo como muy fundamental, pero lo ideal es que también ustedes lo interioricen y lo vean como algo también fundamental conversar de estos temas, de saber en qué sistemas de salud están, de saber cuáles son los ingresos, de clarificar algunas situaciones de familia, porque son datos que les van a servir y fundamentalmente les van a servir para realizar este trámite. ¿Ya? A tener en cuenta siempre, respecto al registro social de hogares, si existe un registro social de hogares en su grupo familiar, lo ideal es revisarlo cada cierto tiempo y actualizar según sea el caso. ¿Por qué? En la vuelta a mi experiencia práctica, existen grupos familiares que efectivamente hicieron la ficha de protección social. La ficha de protección social, por ejemplo, es del año 2010-2011, antes que se transformara en registro social de hogares. Y hay grupos familiares con esa información, por ejemplo, de hace 5, 7, 6 o 8 años atrás, que no es información actualizada. A lo mejor en ese grupo familiar puede existir, no sé, alguna diferencia en la composición, que en este caso pudiese ser que está mamá, papá, hijo y un sobrino, pero a lo mejor ya el sobrino no está actualmente en ese grupo familiar. Entonces, por eso es súper importante que tengan en conocimiento si existe o no ese registro social de hogares, si antes ya habían realizado algún trámite con la municipalidad, y actualizar ese registro social de hogares, porque no siempre tiene la información real, actual del grupo familiar. ¿Ya? Incluso los mismos ingresos pueden ser distintos porque no siempre el municipio hace una actualización automática de los casos. Pasa muy seguido que sin desmerecer el trabajo que a lo mejor hace el municipio, hay algunos registros que sí se actualizan a mes, pero existen casos puntuales que efectivamente puede haber alguna diferencia en los ingresos que no se estén contemplando y que es necesario informar a la misma municipalidad que en realidad a lo mejor el ingreso no es el mismo porque, o sea, hace un año la persona que traía estos ingresos al grupo familiar está cesante y sigue contemplando a lo mejor un ingreso pasado que ya no existe. Entonces es muy importante, como parte también del deber de cada uno, ir revisando este registro social de hogares en caso que exista, ir actualizándolo y aprovechando de que actualmente la misma página y la tecnología están como mucho más avanzada en este aspecto y la página es totalmente amigable, realizar las correcciones pertinentes y adjuntar la documentación que se le solicita en caso de hacer alguna modificación, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Lo otro, que generalmente generalmente el trámite para actualizar el registro social de hogares demora en torno a un mes, ¿ya? Generalmente siempre va de un mes a otro, ¿ya? O el mismo municipio a veces les informa, claro, que el trámite se hizo y que se va a demorar X tiempo en actualizar en plataforma. Por experiencia, generalmente es un mes. Cuando se hace alguna modificación, ya sea de integrante o de modificación de ingresos. Ahora, el trámite para solicitar el registro social de hogares generalmente va de 1 a 3 meses, porque generalmente se hace
una visita domiciliaria para constatar el domicilio y verificar las condiciones de la vivienda y servicios básicos, que son las condiciones o variables que les mencionaba al principio, que se constatan en terreno. Generalmente va un profesional por parte del municipio a aplicar la encuesta propiamente tal, ¿ya? Es una encuesta sumamente corta que puede variar hasta 10 minutos, pero en realidad el municipio lo que ahí hace es agendar una visita, ¿ya? Actualmente desconozco efectivamente si depende mucho del municipio, pero hay municipios que hoy en día no están realizando estas visitas, ya la están reagendando y la están dejando quizás para después de las cuarentenas, ¿ya? Pero eso va a depender de la realidad de cada municipio. Esa es la información que manejo actualmente, que en algunas, por lo menos, municipalidades no están haciendo estas visitas. Pero sí es necesario porque así el personal del municipio constata la dirección, la calidad de la vivienda y estos factores que les comentaba a un comienzo que determinan la vulnerabilidad del grupo familiar. Lo otro muy importante, que yo creo que es por lo que también se encuentra aquí todos nuestros asistentes, es que si desea tener un registro social de hogares listo para completar el FUGAS del Mineduc, debe iniciar más o menos el trámite en el mes de agosto de cada año, porque por lo general completar el FUGAS Mineduc se realiza durante los meses de octubre y noviembre. ¿A qué me refiero que aunque lo hagan en agosto? Si, por ejemplo, una persona no tiene este registro social de hogares y inicia recién realizar el trámite, si contamos los meses de agosto a octubre serían de 1 a 3 meses, ¿ya? Se cumplirían 3 meses en general y ya con esa ya tendría la información actualizada para que después cuando el alumno realice sus fugas del Mineduc, el Estado, o en este caso el Ministerio de Educación, haga la validación de datos con el registro social de hogares actualizado y nuevo en este caso, y va a tener los datos para poder comparar y realizar alguna preselección ya en enero y selección final en febrero. Como consejo también en esa área, sí pasa, no muy seguido, pero sí pasa, que claro, el alumno llega a octubre o noviembre y quiere realizar sus fugas, pero no tiene registro social de hogares o no tiene registro social de hogares actualizado. Entonces ahí se genera a lo mejor alguna problemática en el sentido de que, claro, como el alumno completa el FUGAS entre octubre y noviembre, la validación de datos la hace más o menos con la información que hay en octubre y noviembre, pero si el cambio que hace el alumno es posterior o dentro de esas fechas que no se alcanza a lo mejor a actualizar el registro, obviamente la validación no va a estar a lo mejor correcta con los datos actuales, entonces eso implica a lo mejor generar otras que el alumno tenga que realizar otros procedimientos después, pero mientras tenga ese nuevo FUGAS, podrá seguir con los otros trámites que genera el mismo Ministerio de Educación, ¿ya? Por eso es súper importante que el alumno, cuando complete su FUGAS, o sea, tenga su registro social de hogares actualizado. Porque pasa, y no en casos escasos, que claro, el alumno no tiene la información actualizada y después está consultando en la institución porque no le otorgaron tal beneficio o porque la asignación de su nivel socioeconómico es distinta a la que él presenta en su registro social de hogares. Ahí la respuesta es clara, es por no tener su registro social de hogares actualizado, ¿ya? Pero como les decía, hay procesos después del Ministerio de Educación que en realidad permiten regularizar esa situación. Pero para evitar esos procesos anexos, siempre tengan el registro social de hogar actualizado, averigüen si tienen un registro social de hogares, porque muchas veces pasa que no sabe la persona si tiene un registro social de hogares, no sabe si su madre, su papá lo hizo, desconocen esa información. Y vuelta a lo anterior, conversen estos temas porque le atañen al grupo familiar y es muy importante que todos manejen la misma información porque están a lo mejor queriendo acceder a algún beneficio y si no tienen la información correcta
puede provocar quizás errores o en realidad puede provocar también desinformación o realizar los trámites muy tardíamente, etc. Entonces, lo ideal, conversen como grupo familiar si existe o no su registro social de hogares, si quieren solicitar un registro social de hogares, tengan en claro todos los factores como de ingreso, de enfermedades, de sistema de salud que presentan, etcétera. Convérsenlo y en el caso de que lo tengan, actualicen, revisen, ingresen a la página del registro social de hogares, pueden ingresar teniendo, como les decía, clave única o teniendo solamente su carnet con su número de RUT, fecha de nacimiento y el número de documento pueden ingresar. Es sumamente sencillo, pero ir revisando, conversar, todo sociabilizar esta información básicamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para la hora de que tengan que postular a lo mejor algún beneficio, en el caso de alumnos que quieran ingresar a lo mejor a la educación superior, sepan cuál es la realidad de su hogar y sepan a lo mejor si que tuviesen ese registro social de hogares, en qué tramo de vulnerabilidad se encuentran, etc. Es sumamente importante aquello. Aquí les estoy mostrando cómo se ve el registro social de hogar. En realidad es una página un poco más larga, lo corté en 3 partes, pero en realidad dice bienvenido, va a aparecer el nombre de la persona, su RUN, los datos de contacto, la dirección, teléfono, correo. ¿Ya? Acá esta persona, claro, está calificada en el 100%, no es la realidad de muchos, pero claro, esta barrita va a ir cambiando según el nivel de vulnerabilidad que tenga el grupo familiar. ¿Ya? Entonces puede ir del 0 al 40, del 51 al 60, etc. Y ahí ustedes van viendo en qué tramo se encuentra el grupo familiar. Aquí también les da como una opción de descargar la cartola, ya que es la cartola que les presentaba al principio, que algunos a lo mejor la conocen, otros no. De ahí las voy a volver a mostrar. Pero pueden descargarla directamente desde la página y cómo acceden, vuelta con clave única o con su RUT más fecha de nacimiento, más el número de documento, pueden ingresar a esta página. Esta es la segunda parte de la misma página. En este sector, claro, ustedes pueden revisar los datos, ¿ya? La calle, la comuna donde vive la persona o el grupo familiar. Y en este caso está compuesto el grupo familiar por 2 personas, ¿ya? Y ahí se determina un jefe del hogar. Y en este caso tiene un cónyuge o pareja, en esto se conforma este grupo familiar. ¿Ya? Más arribita, claro, hay datos, hay otras pestañas más que también se las voy a presentar. Pero a simple vista es muy amigable la página. Y esta es la parte final de la misma página del registro social de hogares, donde dice la fecha de cierre. Aquí les indica que los días 19 y 21 de cada mes se cierra el plazo para modificar, ¿ya? Hasta esa fecha tienen para poder hacer algunas modificaciones y que se vean reflejadas al mes siguiente. Es un mes más o menos lo que se espera para que se actualice. Bueno, aquí muestra un sistema de agendamiento, que más que nada es por el tema por las visitas, porque a todo esto cuando estábamos antes de la situación de COVID y uno iba a la municipalidad a solicitar que se le realizase el registro social de hogares, uno saca una hora, es atendido por un asistente social del municipio, se le da un rango de tiempo donde se agendan como las horas de visita. ¿Ya? Esas les dan opciones de semanas, no es algo libre que uno pueda escoger, porque también se entiende que el municipio tiene también sus propios tiempos. Pero les dan como rangos a la semana, tanto, no sé,
la primera semana, por ejemplo, de julio. Y usted puede indicar que efectivamente si va a estar o no esa semana en la casa, porque igual dan un rango de horas. Las horas generalmente son como de 9 a 5 de la tarde. Pueden ir en cualquier momento durante ese día. Pero se agenda una hora y le dan ya, vamos a ir la semana tanto o día tanto, pero el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que en el caso de agendar a lo mejor una hora y que les vayan a visitar, va a tener que existir alguna persona que esté en la casa para recibir al funcionario municipal y que se aplique la encuesta y obviamente con todos los datos que les van a pedir, que era saber los ingresos, saber en qué sistema de previsión se encuentran, si es que existen enfermedades, discapacidad, etcétera. Tienen que estar todos esos datos. Por lo general siempre se espera que esté el jefe del grupo familiar en la casa para recepcionar a este funcionario y que se entreguen los datos. Aquí también les da un acceso a la clave única, lo redirecciona a la página que también les voy a mostrar de clave única. Y hay una sección de preguntas frecuentes y también da la opción arriba, si no me equivoco, en esta hay una guía por cada trámite que realizar. Entonces, si por ejemplo quieren hacer alguna modificación de ingresos, hay una guía de cómo realizar la modificación, ¿ya? Pero la página es súper amigable, es muy intuitiva y como les digo, viene con guías, ¿ya? Entonces, pueden hacer el trámite online. Volviendo a la primera parte de la página, existen no sé, hay que tener foco en dos partes de esta página. Acá abajo donde dice ver y editar, por ejemplo, si el jefe de hogar quiere modificar, por ejemplo, algún dato de él, por ejemplo, puede ser salud, ingreso o educación, puede ingresar aquí a editar, ¿ya? Y acá arriba uno puede ir viendo estados de solicitudes, la guía de trámites, y ahí uno puede ir pinchando. Entonces, por ejemplo, acá, al revisar la parte de arriba en estado de solicitudes, uno puede ir viendo las solicitudes que uno ha hecho. Por ejemplo, acá se desvinculó un integrante del grupo familiar y se nombra cuál es el integrante del grupo familiar que se desvinculó. Aquí yo lo borro más que nada por mantener la privacidad de la persona. Pero te indica si fue aceptada, en este caso fue aprobado, en otros casos son rechazados porque faltaron a lo mejor algún antecedente, alguna firma. Porque por lo general para desvincular a un integrante del grupo familiar se necesita tanto la firma del jefe de hogar más la firma de los otros integrantes del grupo familiar, ¿ya? Actualmente cuando piden firmas de los integrantes del grupo familiar, todo eso se puede hacer porque no necesariamente teniendo a lo mejor un escáner o imprimiendo el formulario, ¿ya? Actualmente uno puede hacer firmas electrónicas, o en el caso como más rudimentario, obviamente imprimir y firmar y volver a escanear, pero en el caso de no tener escáner para poder subir la documentación, también se puede realizar a través de fotos con el mismo celular y esa foto pasarla a un formato PDF. Todo eso se puede realizar. Por eso es súper importante que también además tengan como alguna relación con las tecnologías o apoyarse con el mismo celular. Todo esto se puede realizar de manera sin tener a lo mejor que tener un escáner, ¿ya? Aquí también se realizó otra solicitud, por lo que pueden ver, y se hizo una solicitud de ingreso al registro. Aquí la persona que pasó, que para explicar un poco el contexto de esto, la persona estaba en otro grupo familiar y el jefe de hogar la desvinculó porque la persona ya no vivía con ellos. Y en este caso después, eso fue el año 2016. Y el año 2018 la persona que fue desvinculada ingresó una solicitud del registro social de hogares. O sea, eso quiere decir que ingresó, o sea, solicitó tener un registro social de hogares para ello, ¿ya? Y fue aprobado. Y esa solicitud fue aprobada en agosto. Ahí pueden ver y pueden descargar el archivo
dónde se aprobó, etcétera, y la solicitud en general. Volviendo atrás, aquí en la parte de editar, yo les decía de que pueden ir editando los datos de cada integrante del grupo familiar, ¿ya? Y en esa parte de edición dice qué información refería a, en este caso, la persona que quiere modificar la información, quiere ustedes modificar. Y ahí es lo que yo les conversaba, que pueden modificar educación, salud, ocupación e ingresos. ¿Ya? Es súper fácil, como les decía, aquí solamente hay que completar alguna información en el caso de que quieran pinchar a lo mejor educación, salud, ocupación e ingreso. Ahí van pinchando a la opción y les va a pedir algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a detener esto porque les quería mostrar. Vamos acá. Vamos a revisar. Así se ve, bueno, la página es mucho más larga, entonces aquí yo lo saqué en formato de foto, pero si ustedes, por ejemplo, quisieran modificar el área de ingresos, que es generalmente el área que siempre quieren modificar, vamos a agrandar esto. Por ejemplo, si en el caso de la persona anterior, yo quisiera, por ejemplo, modificar el área de ingresos, como lo estoy mencionando, va a aparecer el nombre de la persona, que aquí en este caso está tachado, y va a preguntar estas son las preguntas que le hacen para modificar el área de ingresos, ¿ya? Como ven, no es nada difícil, es cosa de ir pinchando en cada opción. Lo importante es tener la información real y que sea real y actual, ¿ya? Entonces aquí pregunta si efectivamente la persona tiene trabajo, si buscó trabajo en los últimos 2 meses, cuál fue el ingreso anual que recibió por los trabajos y ocupaciones que tuvo, ese fue su promedio anual, ¿ya? Cuándo recibió de pensión o jubilación, y ahí van llenando cada uno de los campos que van solicitando. Por eso es importante, como yo les mencionaba, que conversen con su grupo familiar, que tengan esta información a mano, porque no necesariamente el mismo jefe de hogar va a estar modificando la información del grupo del registro social de hogares. ¿Ya? A veces lo hace, por ejemplo, un hijo que accede con lo mejor con la cuenta del jefe de hogar, pero lo importante es tener esta información sociabilizada, o en el caso que quieran llenar a lo mejor papá e hijo, mamá e hijo, qué sé yo, la información, que sepan cuáles son los ingresos que efectivamente hay, ¿ya? Y ahí van llenando aquí el formulario. Y aquí viene siempre una de las consultas, qué es lo que colocan acá. Y que claro, aquí les pide que registren los ingresos mensuales del trabajo de los últimos 12 meses, ¿ya? Aquí generalmente preguntan, claro, pero por ejemplo, no sé, mi papá estuvo cesante, ya, ok, pero ¿cuántos meses estuvo cesante? Y ahí, por ejemplo, en los meses que estuvo cesante se colocan en cero, y en los meses que tuvo trabajo se van colocando los montos, ¿ya? Generalmente los montos que aquí se ingresan son el ingreso o el total de haberes de la liquidación de sueldo o el ingreso bruto, pero menos los descuentos legales, que en este caso es salud y AFP. Menos eso, y ese ingreso se coloca en estas casillas. Pero bueno, va a depender mucho igual de la situación de cada uno. Ya más adelante igual les voy mencionando los tipos de ingresos. ¿Ya? Y esto es más que nada para que se familiaricen un poco cómo es la página, que en general es bastante amigable, no pide información así como muy rebuscada. Lo importante es conocer la realidad de cada uno. O sea, acá. Vamos a... y esto más o menos para que se den una idea del registro social de hogares. Ahora, yo lo que les mencionaba, que es súper fácil de acceder aquí al registro social de hogares.
Esta es la página del Registro Social de Hogares. No le tengan miedo. Como les mencionaba, uno puede obtener su cartola o ir a su registro. Por ejemplo, si yo le doy a ir a mi registro, le aparece la misma opción que les presentaba hace en unas diapositivas atrás, que pueden ingresar con clave única o ingresar con su RUN. Ambas con cualquiera de las formas es posible ingresar. ¿Ya? Como les decía, es muy amigable la página. Y acá hay guías en qué consiste el registro social de hogares, los beneficios que uno puede acceder. También, bueno, dan aquí también charlas informativas del mismo registro. Y bueno, hay una línea de atención en el caso que tengan dudas. También aquí hay una mesa de ayuda. Entonces están todas como los canales oficiales actualmente del registro social de hogares, están muy accesibles, ¿ya? Siempre, bueno, si pueden llamar en el caso que tengan a lo mejor alguna duda urgente, lo pueden atender. No hay problema con aquello. Aquí mismo dice, claro, que hay un call center, que es el mismo call center de acá arriba, donde hay personal que los puede atender para, en el caso que tengan dudas, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, si algo, por ejemplo, no les queda claro, siempre es bueno conversarlo o llamar acá al call center si tienen alguna duda puntual. Aquí no... Ah, ya, está aquí bien. Yo no sé si, bueno, al final se va a dar espacio para las preguntas, para que tengan a lo mejor alguna duda puntual con el registro social de hogares, pero la indicación general es que si tienen alguna duda, consulten. Hay canales oficiales como para que los puedan atender, los puedan ayudar respecto a sus dudas, y acceder al registro social de hogares es súper sencillo. Como les decía, pueden ingresar ya sea con clave única o con el root más su fecha de nacimiento y el número de documento. Entonces pueden acceder fácil al documento. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Respecto al registro social de hogares, bueno, vamos a pasar ahora a otro tema, que en realidad es el FUGAS del Mineduc, que en realidad quedan un par de meses para que se pueda ingresar. Pero para alumnos antiguos que no sé si estarán aquí en la charla, es importante porque se abrió un nuevo proceso de FUGAS para postulación acá. Entonces, en el caso de que algún alumno antiguo del DUOC esté por esta charla, es importante que sepa a lo mejor esta información, y para alumnos nuevos que quizás quieran acceder a la educación superior el próximo año, es súper importante enlazar tanto el FUAS Mineduc con el registro social de hogares. ¿Ya? Es importante el registro social de hogares para poder acceder también a beneficios, ¿ya? Porque el primer filtro que realiza el Ministerio de Educación respecto a beneficios, obviamente es completando FUAS, pero la primera validación es socioeconómica, y esa validación socioeconómica se hace a través del registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que lo tengan. Y por eso mismo les comentaba de que lo ideal era que tuvieran este trámite realizado o comenzaran por último a realizar el trámite en el mes de agosto, cosa de que ese tiempo de espera de 1 o 3 meses en que se realice el mismo registro esté para la fecha de octubre, y cuando hagan la validación al ministerio tengan esa validación con los datos actuales del registro social de hogares que presenten, ¿ya? Bueno, tanto para alumnos nuevos como potenciales alumnos, el formulario del FUAS es un formulario único de acreditación, que es el primer paso para acceder a beneficios estudiantiles, ¿ya? Para todos los beneficios estudiantiles que presenta el Ministerio de Educación: gratuidad, becas, créditos, etc. Becas de alimentación, JUNEP. Y además el FUAS cuenta con 2 formularios más especiales, que son el formulario para la beca de vocación de profesor y el formulario de becas de reparación, que son para las becas PALET de exonerados políticos. ¿Ya? Eso a grosso modo.
¿ya? Entonces, súper importante, les vuelvo a mencionar, tener su registro social de hogares actualizado, completar el FUAS del Mineduc para que cuando después tengan su validación socioeconómica, que generalmente se hace en diciembre, sea una validación correcta con los datos de su registro social de hogares actualizado y con la información actual. ¿Quiénes pueden realizar el proceso del FUAS Mineduc? Estudiantes antiguos sin beneficio, que no hayan cursado una carrera técnica o profesional y que deseen optar a gratuidad u otro beneficio estudiantil, que pueden ser créditos o becas, ¿ya? Estudiantes antiguos con beneficios previos que quieren optar a un beneficio a lo mejor mucho más favorable. En este caso son a lo mejor alumnos con beca, pero que quieren postular a gratuidad. Estudiantes antiguos con gratuidad o becas que no cumplan con requisitos de renovación. Eso quiere decir que no estarían cumpliendo a lo mejor, son alumnos que tienen a lo mejor un beneficio, pero que este año o el año siguiente a lo mejor no van a renovar ese beneficio que tienen y estarían optando a otro beneficio que generalmente son créditos. En este aspecto hay dos créditos, que es el Fondo Solidario y el CAE, para esos casos puntuales. Y también va a depender de la institución. Más adelante también les voy a mencionar aquí. A ver, aquí no la tenía como presentación. Vamos a adelantar, que se me había olvidado ponerlo como presentación. Ya. Estudiantes antiguos con gratuidad que no contaron con matrícula informada años anteriores y desean continuar con beneficios proceso 2020. Esta información es a lo mejor para alumnos antiguos que estén acá del DUOC en esta charla. Estudiantes antiguos con gratuidad que abandonaron momentáneamente sus estudios pero no realizaron ningún proceso de suspensión de beneficios, también se les está exigiendo actualmente que completen el FUAS. Y estudiantes antiguos con gratuidad que no realizaron articulación o continuidad de estudios en una carrera profesional. También se les está pidiendo que realicen sus FUAS Mineduc. Todos los años el Ministerio de Educación agrega algunas indicaciones más. Entonces es importante que en este caso los mejores alumnos antiguos vayan informándose de cómo van a ser los procesos para los años posteriores. O sea, generalmente un proceso de un año a otro tiene alguna modificación. Entonces es importante que se informen. Ahora, ¿qué beneficios se adoptan? Y es lo que les comentaba completando el FUAS Mineduc. A todo el bagaje que existe de becas, en este caso gratuidad, beca Bicentenario, beca Excelencia Académica, Juan Gómez Millas para extranjeros, Juan Gómez Millas no para extranjeros, beca Nuevo Milenio, beca Excelencia Técnica, beca Hijos Profesionales de la Educación, beca Puntaje PSU, beca Articulación, beca Continuidad de Estudios para instituciones de cierre, son una beca especial para instituciones que están en cierre. El Fondo Solidario, el CAE, el crédito con aval del Estado, o sea, con garantía del Estado. Beca Alimentación JUNEF. Y también está la beca de vocación de profesor y las becas de reparación. ¿Ya? El alumno al ingresar el FUAS está optando a todos estos beneficios y esos beneficios igual va a depender de la institución en la cual se matricule también el alumno, ¿ya? Porque no todas las instituciones cuentan con todos estos mismos beneficios, pero al realizar el FUAS usted está postulando todos estos beneficios que el Ministerio de Educación presenta, ¿ya? También es importante eso, que el alumno se preocupe de averiguar cuáles son los beneficios que tiene su institución particularmente, ¿ya? Esta información a lo mejor es para alumnos antiguos que a lo mejor estén aquí en la charla. Hay un proceso nuevo para postulación a crédito CAE 2020, un proceso que se extendió ahora hasta el 3 de agosto, hasta las 14 horas. Y pueden revisar en la misma página de ingresa y se les solicita que complete su FUAS Mineduc en fuas.cl. ¿Ya? Esto en el caso y es un crédito que es una opción válida para, por ejemplo, costear estudios en caso que no obtuviesen a lo mejor alguna
alguna beca o gratuidad, ¿ya? Este es ese proceso activo. Para recapitular un poco y para también conversar un tema de los ingresos, que generalmente es uno de los temas que tenemos más consultas en la práctica, está el tema de los ingresos familiares, en qué consisten, y esto genera mucha duda por parte de los mismos usuarios, alumnos, padres, apoderados. ¿A qué se refiere a lo mejor con ingresos familiares? Porque tanto el mismo Registro Social de Hogares pregunta por ingresos, como también el FUGAS Mineduc pregunta por ingresos. Entonces es súper importante que tengan en consideración cuáles son los ingresos que a lo mejor pudiese tener un grupo familiar. Y en este caso, siempre está el tema de los sueldos, que generalmente se obtienen por medio de trabajos formales, ¿ya? Existe a lo mejor una liquidación de sueldo física que se le entregan mes a mes. Generalmente son los trabajos que tienen algún contrato de trabajo, son los que reciben estas liquidaciones de sueldo. Trabajadores dependientes. A eso básicamente apunta, que dependan de algún empleador, ¿ya? Es bueno tener esa información, ¿ya? Y en ese caso se indica que hay que informar el promedio mensual de los ingresos brutos percibidos durante el año. ¿A qué me refiero a lo mejor con ingresos brutos? El ingreso o el total de haberes que aparece en la misma liquidación de sueldo, descontando las cotizaciones, o sea, descontando lo obligatorio, que en este caso serían cotizaciones previsionales, que se dividen entre el porcentaje de AFP y el porcentaje de salud. Pensiones. Ya, las pensiones son otro tipo de ingreso familiar que generalmente las obtienen, están por temas de vejez, invalidez, discapacidad, sobrevivencia, y también se consideran, y también se le hace el descuento previsional correspondiente, que quiere decir que hay que ver ver el bruto o el total de haberes y descontar este descuento previsional en caso que existiera. Generalmente en las pensiones solamente se le descuenta el descuento por salud, pero no en todas, porque algunas pensiones de vejez ese descuento está bonificado. Así que también hay que poner ojo en eso, y en el caso que esté bonificado se toma el total de haberes o el bruto, en este caso del ingreso por pensión. También está el otro ingreso, que es por honorarios, que generalmente son personas que tienen trabajos freelance, que son independientes, que dan boletas de honorarios, que tienen una iniciación de actividades en impuestos internos y que en muchas ocasiones a lo mejor son sus propios empleadores. O sea, me refiero a que si a lo mejor es una persona freelance que da a lo mejor clases o que presta a lo mejor alguna asesoría y da boletas de honorarios, cae en esta categoría. Y en ese aspecto ahí se informa el ingreso bruto respecto a las boletas correspondientes que tenga emitidas, y se le descuenta un 30%, que en este caso sería el 10% de la retención obligatoria, que en este caso cambió, creo que está ahora en un 10.9 o 10.7, y más el 20% de cotizaciones previsionales para quienes lo hagan. En realidad es obligatorio, desde hace 2 años ya empezó a ser obligatorio el descuento previsional. Si no se hace el descuento previsional, se retienen la devolución de impuestos de cada año para pagar esas cotizaciones previsionales. Se está instando que, claro, los trabajadores a honorarios se coticen, ¿ya? Que coticen, se paguen sus propias cotizaciones en su AFP, y se paguen también lo que corresponde a salud. Otros ingresos familiares que hay, que a lo mejor son menos conocidos, están el tema de los retiros, los dividendos y los intereses por capitales inmobiliarios. Todos estos ítems se ven en el formulario 22, que es la declaración de renta. A lo mejor no estén muy familiarizados con este tema, pero puede pasar en algunos casos, y en estos casos puntuales, claro, hay que revisar el formulario 22, que corresponda en este caso a la persona que tenga estos tipos de ingresos,
y revisar las líneas, los códigos 104, el 105 y el 155. Generalmente, por ejemplo, las personas que tienen retiros tienen, existe alguna empresa por detrás, ¿ya? En el caso de las acciones también tienen que ir verificando, porque esto, en estos casos generalmente a lo mejor el jefe el de la familia, o en este caso puede ser otra persona del grupo familiar, tenga también participación a lo mejor en sociedades educativas, etcétera. Son ejemplos que les puedo dar, pero generalmente se dan menos, no es mucho los que tienen estos ítems, ¿ya? Y se insta a que revisen el formulario 22 en general, ¿ya? Y revisen estas líneas para ingresar los ingresos que, por ejemplo, en este caso se solicita para el FUGAS del Mineduc, ¿ya? Se solicita que ingresen estos tipos de datos en el caso de que tengan esta declaración de renta. Aquí, claro, había repetido las ganancias de capitales. Y hay otros tipos de ingresos también, que son las pensiones alimenticias, que es bastante común, y ingresos por otros parientes, que también se solicitan el FUGAS del Mineduc. Y hay que, claro, y es por eso que también les vuelvo a insistir, conversen la información que tienen como grupo familiar, conversen, sepan si es que existe alguna pensión o un aporte de de un pariente, de un externo, que lo esté apoyando económicamente, porque esos ingresos igual se contemplan para el FUGAS del Mineduc, ¿ya? Es importante saber si es que existe una pensión alimenticia legalizada o no, si se está pagando o no, también es importante, y también saber si es que hay algún familiar que le esté apoyando económicamente, porque existe una columna para ingresar esos ingresos, ¿ya? Pero normalmente estos ingresos no siempre son visibles a lo mejor en el registro social de hogares. Pero a la hora de que se los indiquen en el FUGAS del Mineduc es necesario colocarlos, ¿ya? Y también lo otro que siempre hay como consultas son con las actividades independientes, o en este caso informales. Ahí se indica independientes, pero generalmente son trabajos informales. Cuando, por ejemplo, la madre de algún alumno, no sé, realiza costuras, pero no da boletas, y no da ningún otro, no hay como un respaldo legal, o sea, no es legal, sino que no hay respaldo de sus ingresos formalmente. Es un trabajo independiente informal. En realidad debería ser informal en este caso. Y generalmente caben en estas categorías personas que trabajan a lo mejor por temporada, sin contrato, sin boleta, trabajadores de casa particular, jardineros, vendedores ambulantes, vendedores a veces también en general. Toda persona que no tenga contrato, ya que no haya dónde verificar y que tampoco dé boletas de honorarios. En este caso, claro, se les va a pedir informar ese ingreso, que muchas veces en el caso de las instituciones de educación superior no se solicita algún informe social para validar estos ingresos, ya, pero generalmente eso se ve en otro proceso anexo que se llama acreditación. Pero también es importante tener en cuenta estos ingresos cuando completan sus FUGAS del Mineduc, y también es importante que conozcan, y vuelvo a insistir, la realidad de su grupo familiar. Ahora, generalmente en el registro social de hogares, ¿cómo se ve reflejados estos ingresos? Generalmente no hay mucha. Me han tocado por experiencia que muchas personas que están con ingresos informales, el registro social de hogares los califique de un ingreso menor de 0,50.000 pesos, porque no hay registro formal de sus trabajos, ¿ya? Y esos casos generalmente pueden pasar a lo mejor al proceso anexo de acreditación socioeconómica, porque hay que validar a lo mejor por medio de un informe social esos casos puntuales, ¿ya? Pero en general serían los menos casos que suceden actualmente. Aquí les doy un ejemplo de cómo, por ejemplo, completan un poco los meses. Y aquí hay un ejemplo que da el mismo Ministerio de Educación. Y aquí dan a una persona que estuvo a lo mejor cesante enero y febrero. Ahí el ingreso es 0.
Marzo y abril estuvo con un trabajo informal, sin contrato, y que salía por 250.000 pesos. Mayo de nuevo 60, y ahí van colocando cada mes que tuvo a lo mejor un trabajo formal o informal, y ahí van sacando a lo mejor un promedio del ingreso. Ahora, siempre tienen que tener en cuenta que a la hora de, por ejemplo, el realizar el FUGAS del Mineduc, se les solicita el promedio del ingreso mensual, ¿ya? Por eso es importante que hagan esto, el ejercicio a lo mejor de los 12 meses o de los 9 meses que les piden a la hora de realizar el FUGAS y sacar ese promedio, ¿ya? Nunca, por favor, nunca coloquen el promedio anual, porque ese valor no es el real, es el valor sin dividir. La idea es que coloquen el promedio mensual. De hecho, el mismo FUGAS indica que es el promedio mensual, no el promedio anual. A veces sucede que los alumnos se equivocan, entonces siempre tengan en cuenta aquello. Pero actualmente el mismo FUGAS del Mineduc también es una plataforma que recibió algunas modificaciones y que también cuenta con un manual que puede revisar el alumno para guiarse y para tener a lo mejor alguna información de cómo ir completando el mismo FUGAS. No le tengan miedo, pueden consultar, y también hay un call center. Entonces también pueden obtener información por medio del call center, de la guía, y también pueden consultar a la posible institución de educación superior que quieran optar. Siempre se les puede brindar esa ayuda. Recomendaciones en general. Tener claridad de la existencia del registro social de hogares en el grupo familiar. Ya, lo que les mencionaba ya y recalco nuevamente. Saber si tienen un registro social, si no lo tienen, si lo quieren solicitar, o si tienen ese registro, revisarlo y realizar las actualizaciones pertinentes en los tiempos, ojalá antes de que tengan que hacer a lo mejor un trámite. Nunca traten de realizar las modificaciones cuando estén en la misma fecha de realizar a lo mejor alguna postulación, ya sea beneficios del Ministerio de Educación o cualquier otro beneficio, porque siempre las validaciones se van a hacer con ese registro social de hogares que a lo mejor todavía no está actualizado. Y como se demora el proceso, siempre traten de estar revisando si ese registro está actualizado o no. A la hora de ingresar los ingresos familiares, conversar con el grupo familiar y averiguar cuáles son los tipos de ingresos que existen. Yo sé que a lo mejor es mucha información que a lo mejor ahora di, pero es importante saber siempre en qué trabajan las personas que aportan los ingresos al grupo familiar, bajo qué régimen están, si es informal, formal, si es a honorarios, etc. Siempre colocar en el promedio mensual de 12 o de 9 meses según indica el FUGAS. De hecho, el FUGAS del Mineduc indica que para el año anterior, porque siempre se hace una validación del año anterior y del año actual, siempre del año anterior, que en este caso si estamos ahora 2020, van a pedir 2019 y 2020. 2019 piden 12 meses y 2020 van a pedir 9 meses porque se hace el cálculo hasta el mes de septiembre, porque el FUGAS se llena en octubre, ¿ya? Pero les va a aparecer un recuadro grande en la misma página del FUGAS de cómo deben completar ese formulario, ¿ya? Solo tienen que leer bien y si tienen dudas, consulten. Siempre en las liquidaciones de sueldo y de pensiones revisar el total de haberes o el monto bruto, ¿ya? Que en algunos casos aparece monto total bruto, en algunos dice total de haberes, ¿ya? Que es como el monto sin los descuentos, y siempre es descontar el descuento legal, que en este caso, como les decía, el descuento por FP y el descuento por salud. Los otros descuentos que a lo mejor tengan asociados, porque a veces solicitan a lo mejor un crédito, esos montos no se descuentan. Solamente el descuento por FP y descuentos por salud. Nunca colocar en los ingresos las deudas o gastos, ¿ya? Nunca sumen eso. Nunca sumar eso es una de las errores recurrentes que a veces realizan los alumnos, que suman los gastos, y nunca hay que hacer eso.
¿ya? Siempre solamente ver el total de lo que llega a la casa, de los ingresos de la persona, con los descuentos legales que es salud y AFP. Siempre consultar y revisar las páginas importantes, fechas u otra información de relevancia. Sí, es muy importante revisar, como les decía, y como ya les mostré en la página del Registro Social de Hogares, es súper importante que revisen la página, que ocupen todos los medios disponibles para poder informarse, si hay a lo mejor alguna guía, si hay a lo mejor algún teléfono, si tienen alguna duda, llamar, consultar, leer. Y siempre estar pendientes de las fechas, ¿ya? Porque cada beneficio, a ver, por ejemplo, en este caso, como nos atañe lo que es educación, siempre hay fechas, se publican en los canales oficiales tanto del Ministerio de Educación o en el caso de que quiera postular a lo mejor a otro beneficio, siempre hay fechas de recepción o fechas de cuando inicia el proceso, siempre tienen que estar revisando. Eso es una de las indicaciones súper importantes, revisar, educarse, leer, revisar las páginas, ¿ya? Y como les decía, conocer todas las tecnologías que puedan ayudar al proceso, como les digo, o sea, si no tienen a lo mejor un escáner para poder a lo mejor subir la información que le están pidiendo, pueden, como les digo, hacer uso de las tecnologías, todos tienen un celular, poder sacar esa foto, que sea legible, que se vea bien el documento y pueden traspasarla después todo a PDF porque hay programas en línea que lo pueden hacer. Es cosa de ir como apropiándose un poco y adecuándose a las tecnologías actuales y vuelvo a insistir, consultar, revisar, preguntar. Es súper sencillo y está al acceso de todos. Mucha gente tiene internet actualmente en su celular, otras tienen computadores o tablets en su casa que pueden acceder a la información de internet y actualmente está todo en internet. Y toda la información y hay canales oficiales y todo, lo pueden ir averiguando cada uno, ¿ya? Nunca se queden con la duda, siempre averigüen, lean, llamen por último a los canales oficiales, a las call centers que pone el mismo Ministerio de Educación que tiene un call center, consulten, nunca se queden con la duda. Acá aquí hay páginas de interés. Está la página del Registro Social de Hogares, la página para ingresar al FUAS, también se los voy a mostrar, que es postulación.beneficioestudiantiles.cl. La página gratuidad.cl, que también se sube información relevante y fechas. Hay un calendario incluido en la página gratuidad. En Facebook, yo sé que Facebook tampoco lo utilizan mucho, pero en el caso que exista la página de la Subsecretaría de Educación Superior, que hasta hace unos días atrás se llamaba Estudiar es mi derecho, la página del fanpage, también lo pueden buscar por Estudiar es mi derecho, todavía les va a seguir apareciendo. Y también ahí colocan todas las que es fechas para relacionadas con la educación superior, fechas de procesos, de apelaciones, acreditaciones, todo lo van subiendo, ¿ya? Y también pueden contestar porque hacen preguntas en línea y se puede le contestan por Facebook. También está la página de la clave única en el caso de que quieran recuperar su clave única, pueden hacerlo en línea, se puede hacer el trámite, pero como les decía, también se puede acceder ahora con el RUN, la fecha de nacimiento y el número de documento al Registro Social de Hogares. Están esas dos opciones. Y también está la página de Chile Atiende, que también a veces atiende dudas sobre la clave única. Hasta hace unos meses atrás atendía también ese tema y podía restablecer las contraseñas de la clave única. Ahora, como ya no es tan necesario porque se puede hacer por el mismo, con el mismo carnet, pero igual Chile Atiende tiene información relevante. En este caso, aquí yo les voy a mostrar. Bueno, acá, como les decía, acá está la página del Registro Social de Hogares. Esta es la página de clave única, que es claveunica.gov.cl, donde dan la información que es la clave única, donde se puede activar la clave, donde se puede recuperar la clave única. Hay oficinas y se puede hacer consultas acá en línea. Y los trámites disponibles también, las oficinas con las que cuentan. También está aquí la página de Chile Atiende. Chile Atiende también tiene mucha información
sucursales, hay una línea telefónica. Les indica también de algunos trámites que realizar, genéricos. Y también aquí dan algunas fechas relevantes como revalida tu TNE, que también es importante para alumnos antiguos, porque hasta ahora no se había hecho la revalidación. Y aquí está dando la fecha y algunos trámites en general. Emisión de certificado. Esta es como una página bastante global. Y si quieren a lo mejor alguna noticia puntual, lo pueden revisar también por Chile Atiende. Acá está la página del FUAS del Mineduc. Yo lo que hago en general es más fácil, pongo solo FUAS y acá ya me voy a fuas.cl y la redirección a la misma página de FUAS. Como ya les decía, hay un proceso activo ahora del CAE para alumnos antiguos que quieran a lo mejor, o no alumnos antiguos, alumnos que están ahora cursando ahora la educación superior y que necesitan a lo mejor algún financiamiento. Está activo hasta el día 3 de agosto y pueden solicitar, y esto es para postular acá. Acá está el fanpage del Ministerio de Educación, que como les decía antes era Estudiar es mi derecho, ahora es Subsecretaría de Educación Superior, hace como 2 o 3 días lo cambiaron. Y claro, aquí también vuelven a recordar el proceso activo de CAE, avisan de otros procesos, se avisan de charlas, y aquí en general esta página yo la encuentro súper buena porque sube mucha información actualizada. Esto está muy actualizado, o sea, no, todas las semanas van subiendo información. Y la otra página súper importante para las personas que a lo mejor quieran optar a gratuidad es gratuidad.cl, donde hay una guía paso a paso, lo que se debe saber de la gratuidad, las instituciones adscritas a la gratuidad. En este caso, TUDOC también está adscrito a la gratuidad. Y aquí hay un calendario de fechas importantes. Hay una guía paso a paso que es muy buena, que indica cuáles son los pasos después de, obviamente, completar el FUAS, qué es lo que viene después, etcétera, hasta el último paso, que es la apelación, que son procesos anexos en caso de no obtener resultados en primeras instancias. ¿Ya? Revisen las páginas. Hay mucha información en línea. Y hay canales de atención, o sea, fuera de leer el mismo alumno, hay teléfonos. Hay, acá por ejemplo, que no tenían aquí bueno, aquí hay otro teléfono más. Aquí mismo Registro Social de Hogares tiene otro call center, entonces están las opciones para poder acceder a información. Entonces, como les decía, la idea es que conversen estos temas en el grupo familiar, que sepan qué ingresos hay, que averigüen si existe un registro social de hogares, que es importante el registro social de hogares para acceder a beneficios no solamente del Ministerio de Educación, sino que también para otros beneficios que otorga el gobierno y que para todos lo están pidiendo. ¿Ya? Porque exigen un nivel de vulnerabilidad que generalmente puede ir hasta el 70% y es necesario calificar en ese tramo o menos de ese tramo para poder acceder a beneficios. Vamos aquí a recordar lo de los tramos. Es súper importante porque en general casi todos los beneficios del Estado cierran hasta el 70% y entre esos la gratuidad corta hasta el 60%. Entonces, en realidad es súper importante que tengan esta calificación, que realicen el trámite, para que desde ya puedan ingresar a lo mejor a la educación superior con un beneficio ya preasignado. Ahí les dejaba las indicaciones, acá están las páginas, y eso por el momento. Yo creo que ya no sé si vamos a pasar ahora a las Algunas consultas, preguntas. Muchas gracias, Astrid. Es harta información, así que vamos a ver en el chat, vamos a revisar si es que hay alguien que tenía alguna consulta que sería importante a lo mejor destacar.
Voy a Sí, revisar acá. Aquí hay una pregunta de María José González que dice si sí o sí hay que actualizar el registro social de hogares. Claro, en ese aspecto, insisto, tienes que revisar tu registro social de hogares. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor la información que ahora tengas no sea, no sea la que hace unos meses atrás estaba. Ahora, en algunos casos puede que sí se mantenga igual el registro y no tengas que realizar alguna modificación. Pero si, por ejemplo, si los ingresos son distintos o si la cantidad de personas en ese grupo familiar es distinta, es bueno actualizarlo. Perfecto. Así que ya saben todos que deben actualizar esta aplicación. Aquí hay esta información, aquí hay otra consulta. Dice, Nayaret Poblete nos pregunta, si mi hija se hizo un registro social de hogares, ella sola con su con el nieto, y tiene gratuidad, ¿eso la puede perjudicar en algo? Y tenemos la duda porque no nos han dicho que si puede y que no puede tener el registro ella y mi nieto, porque no tiene cómo acreditar ingresos. Pero no, ella ya tiene el registro social de hogares hecho, está listo. Esa es como mi contrapregunta para saber, porque si ya está listo y ya tiene un nivel socioeconómico indicado, eh, no le va a perjudicar porque el registro social de hogares así lo aceptó. Me imagino que la dejó ahí como llegada. No, no dice Nayaret, nada. no sé si me puedes ahí Ah, sí dice, falta la respuesta de la municipalidad. Mira, en experiencia depende mucho de los municipios. Ya, en experiencia propia, te lo puedo decir. Hay municipios que efectivamente dejan a la persona con su bebé y la dejan como llegada y el registro social de hogares no tiene ningún problema. Pero en otros municipios el criterio va a depender mucho del funcionario municipal y eso te lo puedo decir así por la experiencia que he tenido. Algunos, claro, indican de que si no hay ingresos, no pueden dejarte a lo mejor como llegada. Ya, si bien los criterios están unificados para todas las municipalidades, depende también mucho del funcionario municipal. Eso te lo puedo decir. Yo he visto registros sociales de hogares de alumnos, no sé, solos, sin ingresos, solamente con su hijo. Y claro, a lo mejor, como no siempre aparecen ahí reflejados en el registro social de hogares, a lo mejor hay alguna pensión de alimentos y con ese ingreso lo dejan, ¿ya? Pero tendrías que, claro, ver la aprobación o no de la municipalidad. Perfecto. Hay otra consulta que tenemos de Tomás. ¿Qué gastos son los que se deben descontar de los ingresos del registro social de hogares? Ya, lo mismo que les mencionaba, o sea, qué gasto? O sea, si en el caso que tengas, como decías, si hay liquidaciones de sueldo, lo único que se puede descontar son lo que es los descuentos legales de salud y AFP. Ahora, si por ejemplo hay a lo mejor un ingreso informal que no tenemos a lo mejor respaldo oficial de ese ingreso, claro, ahí hay que poner lo que realmente percibe la persona, que puede ser incluso, por darte un ejemplo, hay gente que a lo mejor obtiene 100.000 pesos o 250, como en el ejemplo que daba. eh, Ahora, si tú te refieres a los gastos propiamente tal, porque siempre preguntan por dividendo, por gastos de básicos, no, esos gastos no hay descuento por eso, se ve solamente ingreso. No sé si eso responde a lo mejor tu consulta. Veamos qué nos responde Tomás. Por mientras, Reinaldo nos consulta cuál es la diferencia de propiedad de la vivienda y usufructo. Ah, ya. El usufructo es que, claro, cuando tú a ver, para decirlo así como en lenguaje muy, muy sencillo, es cuando tú estás ocupando a lo mejor una vivienda, pero no estás pagando a lo mejor, no estás pagando ni arriendo ni nada, solamente estás usando la vivienda. En esos casos generalmente pasan cuando a lo mejor el dueño de la propiedad falleció y la propiedad le pertenece a otra persona, pero a un familiar generalmente y te deja vivir en esa vivienda, ya por un tiempo, qué sé yo. Eh,
generalmente esos son los casos. Ahora, o cuando alguien, algún otro familiar o algún conocido te deja vivir en una casa solo, no viviendo como ha llegado, sino que no es que te ceda la propiedad, sino que te deja vivir en ella, usándola. Pero eso queda también a la expectativa de que en cualquier momento puedes quedar sin vivienda. Ahora, cuando una vivienda es propia, claro, o se está pagando, la propiedad es de la persona que en este caso está a nombre, hay un título de dominio. Mira, justo ahí, Astrid, Reinaldo dice, ¿y si ese familiar forma parte de la sucesión de la vivienda como herencia? Claro, es que también lo que pasa es que esos casos generalmente pasan, claro, cuando hay trámites de posesión efectiva y a lo mejor alguien se quedó viviendo en ese lugar, pero tienes que estar consciente de que, claro, sería usufructuo porque no estás pagando arriendo, te están dejando vivir en esa vivienda, pero en algún minuto esa vivienda la van a vender, va a haber una posesión efectiva y no vas a seguir a lo mejor en esa propiedad. Ya va a depender mucho a lo mejor de lo que suceda, de las decisiones después que tomen. Ahora, si la persona que está viviendo, como tú dices, puede ser, me imagino que puede ser la situación que sea algún hermano que se haya muerto, haya fallecido el papá de esa persona. Claro, en este caso le están permitiendo vivir en esa sin pagar arriendo. Sería usufructo propiamente tal. Tenemos otra consulta de Carolina Herrera que dice, ¿qué sucede con los padres que nunca han formalizado su separación y siguen en el registro social de hogares? Al solicitar actualización me piden pensión y el padre nunca ha aportado. Claro, que hay documentos, por eso yo decía que a veces era mejor ir a la municipalidad porque se puede explicar mejor los casos. Uno al realizar el trámite online, claro, le van a pedir los documentos legales que se exigen, pero como les decía, cuando uno va al municipio puede explicar la situación y en esos casos a veces piden el cese de convivencia o algún documento de que en algunos casos me ha tocado que han incluido, o sea, inclusive han pedido como algún documento notarial que no está entregando ninguna pensión. Entonces, por eso es bueno ir a las municipalidades a veces para clarificar esas situaciones. Lamentablemente, claro, si te están pidiendo un documento así y no lo tienes, lo más probable es que, claro, la solicitud te sea rechazada, ¿ya? O sea, como consejo a lo mejor personal, yo trataría a lo mejor de comunicarme con la municipalidad para ver ese tema puntual porque no te va a dejar enviar la solicitud o la modificación hasta que no se suba el documento. No sé si te aparece como obligatorio para poder enviar la solicitud. Si te aparece como obligatorio, es complicado a lo mejor que pidas alguna, o lo que te dicen a lo mejor en algunas municipalidades es iniciar la demanda y subir ese documento. Pero también depende de las decisiones personales de cada uno. Entonces, eh, malamente te puedo decir, ¿sabes qué? Haz la demanda. No, no corresponde. Depende, como te digo, depende de la situación de cada grupo familiar, pero en ese aspecto yo trataría de comunicarme con la municipalidad, porque estos documentos al final son validados por las municipalidades correspondientes, y ver qué otro documento o cómo puedes hacer validar esa situación con algún otro documento que no sea el que te están a lo mejor pidiendo ahí, o verlo de otra forma. Eso sería como mi consejo en general, verlo directamente con la municipalidad. Aló, ¿Aló? Astrid. ¿Sí? Hola, Astrid. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ya, oye, disculpa, lo que pasa es que no tengo chat, entonces por eso me activé con el Ah, micrófono. ok. Oye, mi nombre es Lorena. Sabes que mi hija va en el segundo año de su carrera, tiene la beca Juan Gómez Milla. ¿Esa yo tengo que renovarla ahora? ¿Tengo que renovarla de todas maneras o no? Tengo entendido que no es renovación, pero Giselle te puede contestar como una pregunta institucional. Ah, ya, ya. Oye, y lo otro, ¿ella puede acceder a otra beca? ¿Puedo, no sé, postular a otra beca aparte de esta otra o no? Tengo entendido que sí, pero que Giselle va a Giselle, ya, corroborarte la ya, información. muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Carlita, no sé si estás ahí en línea para que nos puedas apoyar con esa pregunta. Hola. Sí, son casos como bien puntuales, entonces me gustaría, Lorena, ¿cierto? Que quizás no me puedas dejar tus datos como para poder ver bien en detalle el caso, porque depende muchas veces de cuántos semestres ha cursado, avance académico, temas de notas. Entonces, para dar mejor orientación, mejor veamos el caso en interno. No sé si, como no te doy mi tienes... correo. Sí, eso. Puede ser ya. mmena.m Mena. M, ¿Sí? M. Es pura, M, solamente M. ¿ya? mmena.m@hotmail.com. ¿Y el nombre de tu hija? Francisca Miranda Mena, perdón. Miranda Mena, perfecto. Yo te contacto por interno. Ya, muchas gracias, Vaso. Gracias, chao. Gracias. Perfecto, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Por acá Tomás nos decía que él se refería a la parte donde indicó que no se debían sumar los gastos o deudas a los ingresos. Ah, sí. Ya. ¿Cuáles Te son esos contesto gastos y deudas? Lo que pasa Esa es que sería... te respondo, Tomás. Lo que pasa es que a veces, y pasa, no muy seguido, pero pasa, que el alumno al completar a lo mejor el FUGAS del Mineduc, se confunde y en vez de los ingresos suma los ingresos más las deudas o más los gastos que en realidad que no son propiamente tal, por ejemplo, como te decía, gastos de dividendos, gastos de deudas, de casos comerciales. O sea, yo tengo un caso emblemático, como les comentaba otro día a Giselle, que en realidad el alumno por consejo de su, ¿cómo se llama?, orientador, le dijo que tenía que sumar todo, todo, o sea, incluyó los gastos de casas comerciales, y eso colócalo en el FUGAS, y eso no se hace. Más que nada es para que no les pase y por ejemplo, si solo sumar, o sea, lo que tienen que ingresar en el FUAS solamente son los ingresos del grupo familiar, independiente, como les decía, de gastos de casas comerciales o del dividendo, eso no se incluye porque en realidad lo que interesa a la hora de completar FUAS es ver ingresos, no egresos. ¿Ya? Entonces, más que nada para que no cometan ese error, eso sería. No sé si te quedó como más claro. Tenemos otra pregunta de Francisca que dice, yo tengo 17 años y vivo con mis abuelos, y en el registro dice que antes de los 17 debo tener el cuidado personal de ellos, pero me queda 1 mes y medio para cumplir los 18. Con eso solo debo presentar el carnet. ¿Quién me recomiendas que espere cumplir los 18? Es claro, lo que pasa es que, bueno, pucha, es una pregunta que siempre consultan, pero si estás complicada con tener el cuidado personal o tuición, que en algunos casos es así, que los abuelos tienen esos documentos porque hay una causa judicial de por medio y que en realidad están a cargo de ellos, de los mismos abuelos los chicos. Y si no es tu caso, si en realidad es algo que se llegó por acuerdo personal, por alguna situación familiar puntual, pero no por una causa judicial, eh, y estás tan cerca a lo mejor de tu fecha de cumplir 18, yo esperaría hasta los 18, porque es menos engorroso el trámite que siendo menor de edad. Entonces, esperaría a lo mejor la edad de 18 y ahí realizar el trámite de incorporarse al grupo familiar de tus abuelos. Más que nada, porque no creo que tengas el documento de tuición. Sí, no creo que, no es algo rápido que vas a obtener porque se implica una causa judicial en los tribunales de familia. Entonces, no es algo rápido y va a requerir investigación también. Así que no, prefiero que, claro, espera hasta los 18. Tenemos otra pregunta que dice, hace un tiempo subió la calificación de mi registro, pero no lo actualicé. Pues solo ¿por qué pudo haber pasado esto? ¿Y qué puedo hacer para volver a la calificación que tenía? Pucha,
Puede ser por varias cosas, ¿ya? Porque ten en consideración que el registro social de hogares toma el promedio de ingresos de los últimos 10 meses, ¿ya? Entonces, si alguien trabajó durante esos 10 meses que antes no estaba considerado, esos ingresos se suman. O también puede haber sido de que alguien esté en algún plan de salud, distinto FONASA, ISAPRE, eso también sube. Entonces, vuelvo a recalcar, por eso es importante que converse como grupo familiar cuáles son como las variaciones que han habido en estos meses, porque eso incide en el registro social de hogares, porque ese registro se va actualizando mes a mes. Entonces, si hay alguna variación, si por ejemplo, tú trabajaste 3 meses hace poco, esos ingresos van a contar porque se toma el promedio de los 10 últimos meses. Y obviamente el ingreso, si al variar el ingreso cambia también el tramo, si son muchos, son muy considerables los ingresos, por darte un ejemplo. O, como te decía, otro factor que siempre sube es estar en ISAPRE o no, la variable, ¿cómo se llama? La variable de salud. Y lo otro también que pasa, pero no muy seguido, pero sí pasa, es que en el caso de a veces que existe un padre ausente y, por ejemplo, hay una jefatura femenina en ese grupo familiar y no hay una pensión de alimentos, ¿cómo se llega? Legalizada, no hay ninguna, a veces algunas municipalidades agregan el ingreso del padre ausente imputado en una pensión de alimentos. Y es bueno que en ese caso, si aparece a lo mejor algún diálogo, porque el mismo registro social de hogares te dice, al descargar la cartola, te da como un aviso. A veces dice, se agrega el ingreso de padre ausente o hubo un cambio en el módulo de salud. Entonces es importante que lo revises y en el caso de no ser así, o sea, si es a lo mejor un cambio que ustedes consideran como grupo familiar que no es real, que se comuniquen con el municipio, o lo otro es tratar de modificar el registro social de hogares vía online y enviar los documentos que acrediten que la situación no es así. Eso. Gracias, Astrid. Acá la última pregunta que nos dice Francisca, ¿cuánto tiempo dura la inscripción para el FUAS? Generalmente para el FUAS nuevo, para alumnos nuevos, antiguos, procesos de un año a otro, o el FUAS de ahora de agosto. Porque si es, por ejemplo, el FUAS proceso masivo que se realiza todos los años, generalmente es de un mes a un mes y medio, porque lo alargan un poco. Generalmente, mira, el año pasado empezó el 1 de octubre y terminó a mediados de noviembre, fue un mes y medio. Ese es el primer proceso, ¿ya? Después se abre siempre un segundo proceso en febrero, que también dura generalmente 15 días, pero este año también se alargó, me imagino también por todas las condiciones que existieron, y se alargó hasta finales de marzo. Si no me equivoco, fue como 28, 29 de marzo, y empezó el 15 de febrero. Entonces siempre hay dos procesos, pero por lo general, yo recomiendo siempre traten de hacerlo en el primer proceso, porque en el proceso de febrero, eso implica que si por ese motivo hay alguna incongruencia en tus datos, vas a tener que entrar al proceso de acreditaciones. Y ese proceso tiene otras fechas y va a depender de cuándo entregue los documentos y por lo tanto tu resultado se atrasa. Entonces, generalmente lo que se le indica a los alumnos y en mi experiencia, siempre tratan de llenar el FUAS en el primer proceso, que es entre octubre y noviembre, siempre fijarse bien en las fechas y que dura más o menos un mes y medio, llenar el FUAS en esas instancias para que el resultado del alumno esté antes. No tengas que esperar tanto tiempo en tener un resultado y además a lo mejor perderte de algún proceso de apelación en caso que tengas que realizar o atrasarte más con el periodo de acreditaciones. Todo más que nada para que el beneficio llegue antes, porque entre más tarde se completen o se realicen los procesos, más tarde el resultado. Perfecto, ahí nos dan las gracias. Agradecemos también a todos los asistentes. De todas maneras, para que estén atentos, igual vamos a tener otras 2 instancias también con Astrid para poder conversar también si van teniendo dudas cuando se acerque el proceso de completar justamente el FUAS, así que los vamos a estar acompañando
Agradecemos a Astrid, muchas gracias también por acompañarnos y darnos tu tiempo para poder resolver todas estas dudas que todos tienen, alumnos ya sea de Duoc o alumnos que están por salir del colegio y su familia. Así que agradecemos muchísimo su asistencia, gracias a ti Astrid y gracias a todo el equipo que está ahí tras bambalinas también acompañándonos. No, gracias a ustedes por este Muchas espacio. gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Sí. Les recordamos igual, antes de que salgan, sobre la encuesta, en el chat se está poniendo ahí esta encuesta para que la puedan responder y así nos ayudan también para poder ir mejorando, por supuesto, cada uno de los servicios. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.